Entonces, podemos comenzar. Le damos a Michelle el chance de que comience mientras mira al niño. Claro que sí, Padre. Bueno. En el nombre del Padre, Pues, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra por siempre. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Entonces ofrezcamos este ratico por el interés de Lina y de Michelle con su niño. Dies Domini. Dies Dominis. El día del el hombre. domingo. O sea que ahora la mirada del Papa, ¿no? hacia nosotros, ¿no? El significado ya para cada uno de nosotros de la Eucaristía Dominical, Día del Señor, ¿no? Esa es la conclusión de esta encíclica. Sigue, por favor. El Sigue, Lina. domingo, día de alegría, descanso y solidaridad. La alegría plena de Cristo. Sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Estas exclamaciones de la liturgia maronita representan bien las intensas aclamaciones de alegría que desde siempre en la liturgia occidental y en la oriental han caracterizado el domingo. Además, desde el punto de vista histórico, antes aún que día de descanso, más allá de lo no previsto entonces por el calendario civil, los cristianos vivieron el día semanal del Señor resucitado, sobre todo como día de alegría. El primer día de la semana está todos alegres. Se lee en la didascalia de los apóstoles. Esto era muy destacado en la práctica litúrgica, mediante la selección de gestos apropiados. San Agustín, haciéndose intérprete de la extendida conciencia eclesial, pone de relieve el carácter de alegría de la Pascua semanal. Se dejan de lado los ayunos y se ora estando de pie como signo de la resurrección. Por esto, además, en todos los domingos se canta el Aleluya. Ok, aquí el Papa habla de la liturgia maronita, o sea, es un rito católico de los varios ritos litúrgicos que existen. Es oriental, en el Líbano sobre todo, la liturgia maronita, ¿no? Y el Papa insiste en la identificación, esto es importante a la luz del ecumenismo, ¿no? La liturgia es importante también como fuente de ecumenismo, del que hemos hablado varias veces. Es importante también de que la liturgia, de alguna manera, nos identifica, nos une, ¿no? O sea y en esto siempre y nunca ha dejado de existir que el domingo es fiesta de la alegría, fiesta del Señor, que comparte con nosotros, del descanso, diríamos, ¿no? Que enriquece la vida en familia, que fomenta la caridad. O sea, son todas, el catecismo de alguna manera enseña, el día domingo es ese, ¿no? Es un descanso sagrado para poder cultivar la misa dominical, para poder llevar la vida en familia. Pero es tan bonito y tan agradable y tan enriquecedor cuando la misa dominical, cuando asiste toda la familia, pues termina en un acto agradable, ¿no? El parque para los niños,
una heladería, un almuerzo juntos, etcétera, ¿no? Es algo que tiene mucha importancia, ¿no? No es fácil vivirlo en todos los casos, sobre todo con niños pequeños. Lo importante es saber que sale de casa algo que es agradable, grato, bonito, ¿no? Es importante darle ese tono y cuidar nosotros, no rutinizarnos demasiado, porque cada uno trata de vivir el descanso dominical como por su propio lado, sino que de alguna manera tenga alguna característica particular. Estamos alegres porque es el día del Señor y lo hacemos también nuestro día personal, día de fiesta, ¿no? Es importante darle ese tono de fiesta domingo familiar. Padre, me gusta eso de hacer la oración de pie como signo de la resurrección. O sea, como hay tanta delicadeza en Sí, todos los signos que nos llevan como a mirar más allá. sí, el ponerse de pie implica siempre una actitud de disponibilidad, de estoy dispuesto, ¿no? Es muy bonito también, ¿no? Y de ponerse de pie delante del Señor un poco, decir, hombre, estamos juntos y tú nos elevas, ¿no? La forma de elevación que hace el Señor de nosotros al darnos su amistad, ¿no? Por eso Más es que me he allá, acostumbrado que en los domingos, como en los días de fiesta habitualmente, en el Opus Dei es muy claro, ¿no? O sea, cualquier ayuno o cualquier sacrificio o silicio, disciplina o penitencia, diríamos, más o menos notables, los días domingos nunca se hacen, ¿no? O sea, es un día, cuando la multitud pequeña nunca le faltará, pero con sacrificios grandes diríamos, no, es un día de fiesta, no es un día de penitencia, es un día de gozo y de alegría. ese de cómo pueden ayunar los amigos estando con el novio. Exactamente, exactamente. Más allá de cada expresión ritual, que puede variar en el tiempo según la disciplina eclesial, está claro que el domingo, eco semanal de la primera experiencia del resucitado, debe llevar el signo de la alegría con la que los discípulos acogieron al Maestro. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Juan 20:20. Se cumplían para ellos, como después se realizarán para todas las generaciones cristianas, las palabras de Jesús antes de la pasión. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. ¿Acaso no había orado él mismo para que los discípulos tuvieran la plenitud de la alegría? El carácter festivo de la Eucaristía Dominical expresa la alegría que Cristo transmite a su Iglesia por medio del don del Espíritu. La alegría es, precisamente, uno de los frutos del Espíritu Santo. No hay nada que comentar realmente, ¿no? Todo es precioso. Que sigamos, si quieres. Para comprender, pues, plenamente el sentido del domingo, conviene descubrir esta dimensión de la existencia creyente. Ciertamente, la alegría cristiana debe caracterizar toda la vida y no solo un día de la semana. Pero el domingo, por su significado como día del Señor resucitado, en el cual se celebra la obra divina de la creación y de la nueva creación, es día de alegría por un título especial. Más aún, un día propicio para educarse en la alegría, descubriendo sus rasgos auténticos. En efecto, la alegría no se ha de confundir con sentimientos fatuos de satisfacción o de placer que ofuscan la sensibilidad y la afectividad por un momento, dejando luego el corazón en la insatisfacción y quizá en la amargura. Entendida cristianamente, es algo mucho más duradero y consolador. Sabe resistir incluso, como atestiguan los santos, en la noche oscura del dolor, y en cierto modo es una virtud que se ha de cultivar. Sí, hay que cultivarla para volverla un hábito. O sea, es importante el hacer manifestaciones, de buscar razones
para la alegría, ¿no? La razón más importante, decía San José María, para estar alegres es la consideración de la filiación divina, ¿no? Él explicaba, ¿no? Decía que estén tristes los que no son hijos de Dios. O sea, la alegría tiene un fundamento sobrenatural, claramente, ¿no? Que es ese, ¿no? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y esto, de alguna manera, supera cualquier situación que pudiera contrariar o que pudiera hacer daño, lo que fuera, ¿no? O sea, Dios es mi Padre y es omnipotente, y Dios me ama profundamente, ¿no? Y por tanto, ese amor, que es la fuente de la alegría, es el amar y el saberse amado. No hay nada que produzca más alegría que el amor, ¿no? El amor en cuanto amar y el amor en cuanto ser amado, ¿no? En ambas direcciones diríamos que se suele dar juntas las dos direcciones. En ambas direcciones el amor y la filiación divina, la conciencia del poder de Dios que me ama profundamente, son razones fuertes para estar siempre alegre. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, 28, hace una afirmación que era muy querida por San José María, estaba con mucha frecuencia en los labios y en el alma de San José María, ¿no? Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, ¿no? Es otra fuente de la alegría, ¿no? El que siempre Dios sabe, San Agustín, que hemos mencionado otras veces, sabe compartir lo que puede ser un mal en un gozo, en una alegría. Eso, San Agustín dice, Dios no permitiría el mal si no supiera que de ahí podía sacar también el bien, mucho bien, ¿no? Hay muchas cosas que parecen negativas, pero que de alguna manera están abriendo el espacio al descubrimiento de algo más positivo, ¿no? Entonces son razones de fondo que hacen que la alegría no sea fruto, dice el Papa aquí, fatuo de satisfacción o de placer, ¿no? O sea, no es el contento, no es, decía San José María, decía, no es la alegría del animal sano, ¿no? El perrito que mueve la cola porque está aliviado, está contento, o sea, no, es una alegría sensible, una alegría profunda que incluso es compatible con el dolor, que de alguna manera tiene una relación con el dolor, o sea, con la resistencia al dolor, con la resiliencia, ¿no? Con la fortaleza, con la resistencia al dolor. La persona que la virtud, la fortaleza, que sabe que tenemos que soportar las dificultades con serenidad y con grandeza, pues puede enfrentar todo sin perder la alegría en el dolor. El dolor se puede ofrecer a Dios, el dolor se puede santificar, el dolor se convierte entonces en un camino de santidad. San José María tenía muy clara esta relación y él nos decía, con el alma rebosante de alegría, ningún día sin cruz. O sea, la cruz y la alegría para San José María tenían una relación muy estrecha, ¿no? Muy estrecha, ¿no? El dolor compartiendo la pasión de Cristo, ¿no? El Padre Jesús habla con cierta frecuencia de la cruz de la resurrección, dice el Padre Jesús, o algo parecido, ¿no? Lleva la cruz de la resurrección, o sea, que la cruz es el anticipo de la resurrección. La cruz es el camino a la resurrección y es el camino al Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, pues todo esto implica que en la segunda línea el Papa dice, la alegría cristiana debe caracterizar toda la vida y no solo el día de la semana, ¿no? La alegría nuestra es algo que está configurando nuestro talante cristiano, nuestra manera de ser. No podemos estar unos días tristes, unos días alegres, unos días gozosos, unos días más o menos. En realidad todos debemos estar siempre felices, ¿eh? Siempre alegres, siempre de buen humor. Es algo que debemos intentar, ¿no? El Papa lo dice, o sea, es un día especial el domingo, pero de todas maneras tienes que mirar que no es simplemente un día exclusivo para el domingo o para el día de descanso, ¿no? ¿Ah? Ok. Sin embargo,
No hay ninguna oposición entre la alegría cristiana y las alegrías humanas verdaderas. Es más, estas son exaltadas y tienen su fundamento último precisamente en la alegría de Cristo glorioso, imagen perfecta y revelación del hombre según el designio de Dios. Como escribía en la exhortación sobre la alegría cristiana, mi venerado predecesor Pablo VI, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Y el mismo pontífice concluía su exhortación pidiendo que en el día del Señor la Iglesia testimonie firmemente la alegría experimentada por los apóstoles al ver al Señor la tarde de Pascua. Invitaba, por tanto, a los pastores a insistir sobre la fidelidad de los bautizados a la celebración gozosa de la Eucaristía dominical. ¿Cómo podrían abandonar este encuentro, este banquete que Cristo nos prepara con su amor? Que la participación sea muy digna y festiva a la vez. Cristo, crucificado y glorificado, viene en medio de sus discípulos para conducirlos juntos a la renovación de su resurrección. Es la cumbre, aquí abajo, de la alianza de amor entre Dios y su pueblo, signo y fuente de alegría cristiana, preparación para la fiesta eterna. En esta perspectiva de fe, el domingo cristiano es un auténtico hacer fiesta, un día de Dios dado al hombre para su pleno crecimiento humano y espiritual. Que nos da otra razón el Papa para permanecer alegre siempre, ¿no? O sea, la alegría de Jesús resucitado y glorificado, ¿no? O sea, que lo vieron y se llenaron de alegría, y como es natural, los apóstoles de ver a Cristo resucitado y glorificado, ¿no? El cielo es la plenitud absoluta de la alegría, ¿no? Del gozo, de la felicidad eterna, ¿no? Para que estar alegre de alguna manera es una participación de la alegría celestial. Por eso no podemos aceptar nunca el que a quienes calumnian a la Iglesia y a la fe católica de que afirmamos que para poder ser felices en la eternidad tengo que ser felices en la tierra. O sea, hay gente que todavía piensa, o todavía pues juzga que el camino tiene que ser un camino de tristeza, de amargura, de dolor, de sufrimiento negativo, ¿ah? Para poder ganarnos el cielo, ¿no? José María insistía mucho en eso, ¿no? Que la felicidad del cielo es la felicidad, es la consecuencia de la felicidad también. El cielo, dice, será para que sepan también vivir felices en la tierra. Ese tránsito de la felicidad, por eso también en la educación, cuando le preguntabas a José María, que buscaba él en el Opus Dei, pues con colegios y instituciones educativas, o sea, cuál era como el objetivo, el interés del Opus Dei en crear instituciones educativas que buscaba. Y él respondió, buscamos hacer personas felices en la tierra para que sean felices también en la eternidad. O sea que el objetivo, como el fin de la educación en los colegios, en lo que el Opus Dei trabaja, es hacer personas alegres, personas felices, ¿no? Todo esto es importantísimo, ese canto a la alegría, y que todos realmente busquemos siempre. A veces habrá momentos en que es difícil, que hay que superar situaciones negativas, en que aparece el dolor, y el dolor a veces un poco descarado y constante y duro y cuesta trabajo, ¿no? Pero vale la pena pensar que ese es nuestro camino, ¿no? Es un camino de lucha, pero con alegría, con gozo, con optimismo, un camino de esperanza, un camino de esperanza. Que no nos digan, hoy te noto triste, o te noto alegre, o te noto menos, no. Me llama la atención que tú estés siempre contenta, ¿no? Eso que le decía una niña adolescente
a su mamá, tú estás siempre contenta. O sea, esa afirmación que sería muy importante, ¿no? Que saliera de las personas que nos tratan y que se dieran cuenta que siempre estamos sonrientes, siempre estamos felices, siempre estamos alegres, siempre estamos de buen humor, ¿no? Y si nos ven en el hospital, o nos ven en una cirugía, ¿verdad? Sí, hay dolor y se siente el dolor y puede manifestar que nos duele, una pena moral, una pena que nos duele, realmente, pero no he perdido la alegría. El dolor y la alegría no son incompatibles. Espera un momentico, Lina, a ver si alguno quiere, antes de pasar al sábado, comentar algo. Señoras alegres, todas ustedes, que es muy bonito, que siempre las noto alegres, pero digan algo en este sentido. Recuerden abrir el micrófono. De pronto está alguno por ahí conversando y tienen los micrófonos cerrados y no la escuchamos. Es posible. Silenciosas. Ok, ahora sea de aprobación. Pero bueno, termino diciéndoles, señoras, deseo que estén siempre felices, deseo que estén siempre alegres, deseo que no pierdan nunca el buen humor. ¿Eh? Bueno, sigue. La observancia del sábado. Este aspecto festivo del domingo cristiano pone de relieve de modo especial la dimensión de la observancia del sábado veterotestamentario. En el Día del Señor, que el Antiguo Testamento vincula a la creación y del Éxodo, el cristiano está llamado a anunciar la nueva creación y la nueva alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo. La celebración de la creación, lejos de ser anulada, es profundizada en una visión cristocéntrica, o sea, a la luz del designio divino de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A su vez, se da pleno sentido también al memorial de la liberación llevada a cabo en el Éxodo, que se convierte en memorial de la redención universal realizada por Cristo muerto y resucitado. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y, en cierto modo, su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de salvación que tiene su culmen en Cristo. El Papa destaca ahí claramente la relación tan profunda que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, todo lo que hemos heredado junto con el pueblo judío, ¿no? de la ley, de los profetas, ¿no? O sea, todo lo que significa, pues, recordemos que el Antiguo Testamento empieza por la creación, ¿no? Empieza por la creación, la primera manifestación. Por eso, pues el domingo de alguna manera está vinculado, aquí lo menciona, con la creación, ¿no? El comienzo de la historia de la humanidad, ¿no? Es que un domingo, diríamos, la creación empezó de alguna manera el día primero, ¿no? Y por tanto, todo lo que los judíos vivieron, ese respeto al sábado, de esas leyes tan estrictas, tan rigurosas, tan exigentes, nada que pudiera de alguna manera contaminar ese día de sábado que estaba destinado a profundizar, ¿no? en la creación, en la Pascua, ¿no? Y estaba anticipo de la resurrección. Nos acordamos que tienen medidos los pasos que tienen que dar, o sea, un poco el descanso sea real y absoluto, ¿no? O sea, que no pueden caminar más de tantos pasos, que tenían medidos el peso de lo que podían alzar una mesa
que pesaba más de tantos kilos, implicaba un esfuerzo extra que ya estaba prohibido el día sábado, cualquier otra cosa, etcétera, ¿no? Había grandes, el trabajo, ¿no? A los apóstoles, ya atención, que la apóstol ya están explicando. Estoy dando una clase, Jorge, te llamo más tarde. Entonces, diríamos, hay una fuerza muy grande en el Antiguo Testamento, en la trascendencia que tiene la revelación que el Señor pues hizo a través de Moisés. Estoy dando una clase, te llamo cuando termine, por favor. Ok. En el Antiguo y Nuevo Testamento, digamos, recordado siempre en plena continuidad. Sigue. En esta perspectiva, la teología bíblica del Shabbat, sin perjudicar el carácter cristiano del domingo, puede ser recuperada plenamente. Esta nos lleva siempre de nuevo y con renovado asombro al misterioso inicio en el cual la eterna palabra de Dios, con libre decisión de amor, hizo el mundo de la nada. Sello de la obra creadora fue la bendición y consagración del día en el que Dios cesó de toda la obra creadora que Dios había hecho. De este día del descanso de Dios toma sentido el tiempo, asumiendo en la sucesión de las semanas no solo un ritmo cronológico, sino, por así decir, una dimensión teológica. En efecto, el continuo retorno del Shabbat aparta el tiempo del riesgo de encerrarse en sí mismo, para que quede abierto al horizonte de lo eterno, mediante la acogida de Dios y de sus kairoi, es decir, de los tiempos de su gracia y de sus intervenciones salvíficas. El tiempo, pues lógicamente tiene una importancia tremenda en nuestra vida personal, o sea, es una dimensión propia de nuestra corporeidad. El tiempo existe porque somos corpóreos, porque tenemos un cuerpo físico, unas dimensiones, ¿ah? Así como nos movemos también en unos espacios, el tiempo y el espacio tiene una gran importancia, ¿no? Por el aprovechamiento del tiempo. Se habla mucho en la santidad, en la eficacia laboral, etcétera. El valor, el tiempo es oro, dicen algunos, y le dan importancia también en el sentido, digamos, profesional o crematístico, ¿no? En ese sentido. O sea, que todo, el Shabbat, pues, de los judíos, que terminó siendo el domingo nuestro, ¿no? Pues nos habla un poquitico de eso, del valor del tiempo. Una hora de oración, de trabajo, es una hora de oración, es el tiempo que se convierte en santidad, es aprovechar el tiempo, el tener un horario preciso para hacer las cosas todos los días, etcétera, que es una gran eficacia, ¿no? Hacer todo a su tiempo, ¿no? No procrastinar, que es un término muy colombiano, o sea, no dejar para después, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En las palabras del libro de sabiduría, del libro de Eclesiastés, perdón, todo tiene tu tiempo, todo lo que hace, todo tiene su hora, todo lo que se hace son su tiempo, es tiempo de nacer, es tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de escuchar plantado, hay tiempo de curar, hay tiempo de herir, etcétera, ¿no? O sea, todo eso del tiempo tiene una gran importancia, ¿no? Gran importancia, ¿no? La pereza, la comodidad, el desorden, todo lo que de alguna manera perjudique el uso del tiempo, ¿no? El tiempo es una dimensión sagrada, ¿no? Y el Papa me parece que está hablando en ese sentido, ¿no? O sea, que saber que hay un día especial para celebrar el domingo, para celebrar la resurrección, para celebrar el término de la creación, etcétera, pues nos habla de la importancia del tiempo. Por eso es importante también
cuando la gente a veces dice, pues, ¿por qué tengo que ir el domingo? Yo puedo ir el sábado o el lunes o el martes, o cualquier día, la misa es la misma, por tanto, da lo mismo, ¿no? No da lo mismo, no da lo el tiempo del Señor, el día está asignado, y porque es ese día exactamente en el que Dios dio la orden de honrarlo, ¿no? El tercer mandamiento del decálogo, ¿no? Santificar la fiesta. Por tanto, ese es el tiempo del Señor, no es nuestro tiempo. Y el capricho de cada uno es el tiempo de Dios. Y pensar que el tiempo de Dios es el tiempo también, en el tiempo que nos vamos a santificar, el tiempo de nuestra vida. También de esto hablaremos también en el sentido de la eutanasia y cosas de esas, ¿no? El tiempo en el que Dios tiene destinado para cada persona, donde sí es el Señor, el tiempo es importante también en ese sentido, ¿no? Ok, bueno, son muchas características y muy importantes lo que implica con el sentido del tiempo, y me parece que el Papa pues, nos ayuda a pensar un poquitico de que cada minuto es un tiempo de gracia, ¿no? En cada minuto es un tiempo en el cual Dios está presente, o sea, en cumplir el horario de alguna manera que nos hemos previsto en nuestro plan de vida, y llegarle tarde a Dios, ¿no? Llegar tarde es una manifestación de no buena educación, llegar tarde voluntariamente, no porque no tuvimos alguna dificultad, pero voluntariamente llegar tarde es una falta de dedicarse con los demás, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con el tiempo es sumamente importante, ¿no? El tiempo de cuando se habla también, cuando dicen de las 6, las 12, las 6, de la hora del ángelus o lo que sea, también son momenticos también bonitos que nos hablan de la importancia del tiempo. El Shabbat, día séptimo, bendecido y consagrado por Dios, a la vez que concluye toda la obra de la creación, se une inmediatamente a la obra del sexto día, en el cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta relación más inmediata entre el día de Dios y el día del hombre no escapó a los padres en su meditación sobre el relato bíblico de la creación. A este aspecto dice Ambrosio: gracias pues a Dios nuestro Señor, que hizo una obra en la que pudiera encontrar descanso. Hizo el cielo, pero no leo que allí haya descansado. Hizo las estrellas, la luna, el sol, y ni tan siquiera ahí leo que haya descansado en ellos. Leo, sin embargo, que hizo al hombre y que entonces descansó, teniendo en él uno al cual podía perdonar los pecados. El día de Dios tendrá así para siempre una relación directa con el día del hombre. Cuando el mandamiento de Dios dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, el descanso mandado para honrar el día dedicado a él no es para el hombre una imposición pesada, sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador vital y liberadora, y a la vez la vocación a colaborar en su obra y acoger su gracia. Al honrar el descanso de Dios, el hombre se encuentra plenamente a sí mismo, y así el día del Señor se manifiesta marcado profundamente por la bendición divina y gracias a ella dotado, como los animales y los hombres, de una especie de fecundidad. Esta se manifiesta sobre todo en el vivificar y, en cierto modo, multiplicar el tiempo mismo, aumentado en el hombre con el recuerdo del Dios vivo, el gozo de vivir y el deseo de promover y dar la vida. Es interesante lo que dice San Ambrosio, que es un padre de la Iglesia, ¿no? Explicando cómo pues, el descanso de Dios solo llegó cuando ya existía, ¿no? Que el hombre descansó que Dios descansó en el hombre, en cierto sentido, ¿no? Dios le confía al hombre que continúe la creación. Y a Dios, de alguna manera, y yo hago toda la creación, te creo a ti y ahora continúas tú, ¿no? Continúas tú.
que es el día en que Dios creó al hombre, antecede, digamos, el sábado tiene una relación, pues, de alguna manera con el domingo en ese sentido, ¿no? De que el descanso de Dios es el tiempo del hombre. El descanso de Dios es la oportunidad del hombre, es donde el hombre recibe la vocación, donde recibe la tarea que se le confía guardar y cuidar el paraíso, ¿no? La tarea que se le confía de cuidar la familia, ¿no? Son las dos misiones que el hombre recibe de Dios al ser creado. Por un lado es creado como varón y hembra simultáneamente, o sea, es creada una familia, ¿no? La creación del hombre es creación de Adán y Eva juntos, como ya hablamos en alguna oportunidad, es la creación de una familia, de un hogar, ¿no? De un hogar. Eh, y al mismo tiempo, a esa familia se le confía, dice el Génesis, el paraíso para que lo cultive y para que lo conserve y para que lo cuide. O sea que son la doble misión que Dios confía al hombre en la creación, la del trabajo y la de la familia. Por eso trabajo y familia se convierten en camino de santidad, porque ambos son obra divina, ¿no? Una obra divina confiada al hombre por Dios, ¿no? Es Dios que le confía, ese ahora sigues tú, ¿no? Que es importante en esa relación directísima, ¿no? Digamos, el hombre el sábado y Dios el domingo, ¿no? Dios descansa el domingo para que el hombre que ha sido creado el sábado pueda continuar la tarea y así siempre, pues por eso, pues digamos que los judíos conservaron el ritmo de su vida pues en los 6 días, en los 7 días de la semana, ¿no? O sea, les fue revelada esa regulación de días que son periodos que pueden estar coincidiendo con las eras geológicas, ¿no? De las eras geológicas, la primaria, ternaria, secundaria, etcétera, que se habla, ¿no? Los tiempos, digamos, los tiempos de Dios pues, van siendo ordenados, el tiempo del hombre igual, o sea que hay una relación muy grande entre la creación del hombre, eh, la resurrección de Cristo, el descanso de Dios, etcétera, ¿no? Todo esto habla muy bien de cómo hay como un enlace, ¿no? Un enlace entre Dios y el hombre, ¿no? Ese también es un sentido del descanso dominical del Shabbat. El enlazar, el que el hombre hace, actúa, y es Dios el que actúa a través del hombre, ¿no? Y la obra humana se convierte en obra de Dios, ¿no? Por ese enlace que hay, o sea, la obra humana, el trabajo humano, ofrecido al Señor, se convierte en Dios, en trabajo de Dios, ¿no? Que es muy bonito eso, ¿no? Y como todo lo humano, la familia, el trabajo, etcétera, se convierten en obra que hace Dios nuestro Señor, con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con nuestro esfuerzo personal, ¿no? Muy bien, No sé si alguien quiere sigue. comentar algo. Hay mucho silencio. Sí, y a mí me pica la lengua. Dígalo. Habla. Es que, no sé, yo nunca había mirado eso como lo acabo de explicar ahí, de que el Señor, ese descanso del Señor en el hombre, como me hizo pensar como en la carrera de relevos, de cierta manera, como si nosotros hubiéramos recibido Exacto. el testigo del Señor. O sea, es que es una responsabilidad muy grande poder decir que esa confianza, siempre que le depositan a uno una confianza grande, eso en consecuencia es una responsabilidad muy grande, y que el Señor nos confíe su creación con, o sea, como redundantemente, en semejante confianza, que Él se acueste a descansar, pues entre comillas, que Él diga descanso, listo, o sea, confío en ustedes de tal manera que yo puedo descansar. Eso es demasiado, o sea, eso es una cosa que hay como que meditarla mucho y que rumiarla mucho y pensar como que estoy haciendo yo con ese testigo que el Señor me entregó. Porque si Él confía de tal manera que ya descansa, mi responsabilidad es muy grande. No es lo mismo cuando le dicen a uno, venga, hagamos esto juntos.
de cierto modo, pues que estamos todavía porque se siente como, bueno, la responsabilidad compartida, pero yo aquí estoy entendiéndolo, es como que eso, o sea, confío tanto en lo que van a hacer ustedes los hombres con mi creación y con ustedes mismos que ya yo puedo descansar. Y eso me lleva pues como a cuestionar mucho. Lo que yo estoy haciendo de verdad está dándole descanso al Señor. O sea, estoy como llenando esas expectativas que Él tenía cuando me dijo, ya estás tú, Lina, yo por este pedacito puedo descansar. Pero no solo a eso, Lina, y todas. Nos confió también la cruz. O sea, Bueno, nos confió la cruz. Digo, yo descanso cada vez que tú te sacrificas y ofreces ese sacrificio, cada vez que tú trabajas y te cansas y me ofreces a mí el cansancio y te enfermas y te duele y me ofreces el dolor, yo descanso de la cruz. Cuando tú asumes tu cruz, yo descanso como si fuera un sirineo. Que nos confió la creación, tomamos el relevo. Ahora nos confía la redención, para que redimamos el mundo también y nuestra propia vida y le dejan descansar al Señor de su dolor, de su pena. Cada verdad que decimos, cada de sinceridad que va contra la mentira, que es el pecado venial, cada pecado venial que no cometemos, pero actuamos que le quitamos una espina al Señor de la cabeza, ¿no? Sí, de cada pecado mortal estamos clavándole la lanza en el costado, o sea. Pero además no solamente nos confió el trabajo, la obra humana, nos confía la cruz y nos confía la santificación. El Espíritu Santo viene, obra en nosotros, llena nuestra alma y nos dice, ahora sigues tú haciendo apostolado. Rina, es muy seria la cosa. La mucho, confianza de Dios en el hombre. como en este momento me hace como devolverme al pedacito arriba en el que estaba hablando de la alegría, porque pues es ahí uno, qué tan rico cuando uno le puede ayudar como a aliviar el dolor al hijo, a la mamá, a una persona que uno quiere, pues, por ejemplo, ahorita Michelle que estaba bañando al niño para ayudarle a bajar la fiebre, pues ella en su corazón siente una alegría, o pues obviamente que no es esa de cuando le cuentan a uno chiste, pero de poder ayudar a su hijo como a mitigar el malestar, a mitigar el dolor. Entonces es esa, es uno darse cuenta de lo que nos está diciendo en este momento, es ayudarle al Señor a cargar la cruz. Entonces, bueno, este pedacito que me toca sufrir, qué rico porque lo está descansando Él, o sea, le estoy ayudando a Él a eso, a soportar un poquito el peso de la cruz infamante. Sí, esa es la gran relación que tenemos con la Santísima Trinidad. O sea, por eso lo puse es eso, ¿no? O sea, santificar el trabajo, santificarnos en el trabajo y santificarnos con el trabajo. O sea, continuar la obra creadora de Dios, continuar la obra redentora de Cristo y continuar la obra santificadora del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. Ese es el Opus Dei. Bendito sea Dios. Has descubierto una cosa bonita. Dios mío. Bueno, Cristo Y todas. vino, sí, Ajá. Cristo Pero vino a sigue, realizar sigue, un nuevo perdón. éxodo, a dar la libertad a los oprimidos. Él obró muchas curaciones el día de sábado, ciertamente no para violar el día del Señor, sino para realizar su pleno significado. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Oponiéndose a la interpretación demasiado legalista de algunos contemporáneos suyos y desarrollando el auténtico sentido del sábado bíblico, Jesús, Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador, junto con la salvaguardia de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. En efecto, la Pascua de Cristo ha liberado al hombre de una esclavitud mucho más radical de la que pesaba sobre un pueblo oprimido. La esclavitud del pecado que aleja al hombre de Dios, lo aleja de sí mismo y de los demás,
poniendo siempre en la historia nuevas semillas de maldad y de violencia. La liberación del pecado es importante, pues este remate de este subtítulo, o sea, el sentido de la libertad de Dios, la libertad del hombre, que le dan valor a todo lo que hacemos, o sea, las cosas libremente, ¿ah? Y no tomar los mandamientos, por ejemplo, como una especie de esclavitud o de camisa de fuerza o de camino obligado que recorrer como si nos quitaran la libertad de movimiento, ¿no? O sea, las barreras que tienen las carreteras no son esclavizantes, sino que son liberadoras, ¿no? ¿Ah? Lo que es muy bonito es esto, el Señor del sábado también, ¿no? De que hemos de acoger todas las cosas del Señor con libertad personal, ¿no? Acogerlas en el corazón, asumirlas, ¿no? Todo lo que hacemos de la el respeto a Dios. También el domingo, ¿no? También el domingo, no pensar que voy a misa porque es obligatoria, tomarla un poco el sentido disciplinar del domingo, ¿no? Voy a misa porque tengo obligación. Es muy triste eso de quienes van a misa porque tienen obligación, porque piensan si no fuera obligación no vendría, ¿no? O sea, no valoro el domingo, día del Señor, no valoro la Santa Misa como el algo más sagrado, etcétera, ¿no? Por tanto, siempre pensar, ¿no? Que el pecado no libera. La gente que dice yo quiero ser libre, hacer lo que me dé la gana. Pues yo, que nadie quite mi libertad. La libertad es sagrada y por tanto yo hago lo que quiera. No, la libertad no es, en ese sentido, ser libertinaje, hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno debe, hacer lo que hace bien. Estoy dando la clase en este momento, te llamo en 10 minutos. Ok, la libertad de decir que no puedo pasar al teléfono también. Ok. Bueno, niñas, ¿algo más? Ahora si quiero algún comentario, alguna cosita que nos ilumine. ¿Eh? Padre, eso es como cuando a uno le dan algo, yo creo que están necesitando como que se asiente todo, porque es que es muy grueso lo que hemos conversado hoy. Es bonito, ¿verdad? Muchísimo. Ya, Es bonito, la verdad, yo le ¿verdad? doy Sí. gracias a Dios que nos permite hacer Y yo, esta lectura así, como tan desmenuzadita, tan pausada, tan graneadita, porque de verdad uno, o sea, por lo menos a mí me pasa, uno pues se puede leer el documento, pero se pierde como mucha de la riqueza de lo que hay ahí, y en este espacio así, como que eso, alcanza uno como a ir más hondo a lo que nos quería decir San Juan Pablo con eso, o sea, como, sí, como que el Señor nos regala aprovecharlo más aquí. pero ustedes tienen que ayudarme a mí, por lo menos, porque de pronto yo puedo estar enredándoles más, o estar inventándome cosas ahí por hablar. O sea, tienen que pedir a Dios que realmente me ilumine para que pueda hacer una interpretación que enriquezca el texto y que no lo trastoque, que no abuse del texto yo tampoco, ¿no? Eso es ruego a ustedes que cuando vean que me paso, párenme, por favor, ¿ah? O aclárenme. O como haces algunas veces, Paulina, muchas veces, es ampliar el horizonte y abrir nuevos caminos que quizás no los he visto en ese momento y que Dios quiere que los veamos. Por eso yo insisto, señoras, con todo cariño, que tengan más confianza en hablarlo, que les brote por dentro, porque todas, o sea, 99.9% de las oportunidades en que cualquiera de ustedes ha dicho algo han sido siempre enriquecedoras, han sido siempre luminosas, han siempre que abren horizontes nuevos, aspectos que yo no había descubierto, que no había visto en la explicación, en la interpretación que quería dar. O sea, ninguna palabra de ustedes es inútil o estéril, ¿no? O sea, por tanto, siempre ayúdennos, que sea algo de todos, con orden, como es natural,
etcétera, pero sí quisiera un poquito más de participación, ¿no? Con libertad, por supuesto, también en ese sentido, como quieran, ¿no? Pero que lo hagan, no porque tampoco quiero obligar a que hablen, es necesario, ¿no? Bueno, ok. Padre, yo también, Bueno, qué como pena, ven, como decirles que sí, a estas mujeres, porque a veces me escriben y me dicen que es que les da pena como equivocarse, les da pena como hablar, pues yo creo también que hay que confiar un poquito más en el Espíritu Santo porque siempre lo invocamos antes de comenzar la clase y confiar en eso que está él aquí. Y también que no les dé pena si se dice algo que de pronto no es correcto, porque pues primero salimos cada uno de nosotros del error, de pronto no es la única que lo está pensando así equivocadamente, somos varios los que lo estamos pensando de esa es manera exacto. equivocada. Entonces, qué rico poder aclarar esas dudas también, pero eso, y como confiar más en el Espíritu Santo, que para eso lo invocamos tanto antes de empezar. Perfecto. Así es, Ok. yo creo que es muy importante cuando uno está niño, que siempre que es obligación ir a la misa los domingos, obligación, ay, que uno los deje de ir a la misa los domingos. Y la verdad que uno la oye como un poquito, como, ay, qué larga, ¿no? Pero uno se va enamorando poco a poco y ya al contrario, la misa se va haciendo tan bonita, tan llenadora, tan agradable que uno no quiere faltar a ningún día a la misa. Entonces, no importa que se tome al principio como que sí, que es obligación y no importa, yo creo que decirle a los niños no tienes que ir porque es obligación y es un alimento que tú tienes, el Señor te da tantas cosas buenas, ¿cómo no vas a darle tú también un ratitín? Pero sí, y ahí va Adelante. calando. Cierto, le va entrando uno por la vena el amor a la misa y a la Santa Comunión. Bueno, esto fue un pequeño aporte. Abre el micrófono, Pai. Gran aporte, muchas gracias. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. amén.